Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos, bosques, montañas y todo tipo de topografía, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al manantial de las almas, en la región Sintiari, lugar donde surgen las almas para el planeta. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Aquí me he incorporado. Y el que os habla, Víctor. Pues hoy tenemos algunas noticias que algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado. Y bueno, hay varias curiosas. La primera es que no sé si recordaréis que hace unos episodios os dije que un investigador mexicano había descubierto la forma de hacer el motor, o sea, el salto de curvatura de Star Trek. Es verdad. Sí. Es que he leído la noticia hoy de nuevo. Pues ahora dicen o afirman que saben cómo lograr el fabricarlo. O sea, que sería posible fabricar el motor Warp que sale en Star Trek. Así que no me extrañaría nada que de aquí a unos años lo tengamos funcionando. Lo que pasa es que parece ser que este motor va a ser, en caso de poder hacerse, sería subluz. Pues yo he oído lo contrario, que podrían llegar a la velocidad de la luz e incluso sobrepasarla. ¿Ah, sí? Pues curioso. Estaré atenta. Habrá que esperar a que lo hagan y ver cuál de las dos teorías es la buena. ¿Lo lograrán? No lo Esto lograrán. es como todo. Te dicen que la teoría es que se puede incluso más, pero luego no llegaremos ni a un 10%. Bueno, para empezar con la exploración espacial del sistema solar, yo creo que estaría bien. Lo veo. Luego, otra noticia que tenemos es que resulta que el Pentágono confirma que tiene naves OVNI y que están investigando su tecnología. También dicen que tienen un material llamado nitinol o notinol, que tiene memoria, parece ser el material, y que vuelve a su estado original tras ser quemado, golpeado, disparado, arrancado, y que además puede crear una capa de invisibilidad a su alrededor. ¿A qué me suena eso? ¿Al Naquadá, quizás? Sí. No sé si tanto al Naquadá, pero es igual, que el tema es que están diciendo que todas las teorías OVNI que han habido en la historia, desde lo de Roswell, es todo verdad. Así que... Hombre, yo sé que han estado desclasificando expedientes X desde hace ya más de un año, pero no sabía que hubieran hecho ningún comunicado oficial. ¿Esto es algo oficial o algo que se ha hablado? O... Es oficial, pero no lo han retransmitido oficialmente. Aparte de lo que hizo Trump hace no mucho, antes de ser destituido, en uno de sus comunicados obligó a las agencias a desvelar todo lo que hay sobre el tema OVNI. Aparte de eso, dentro de sus leyes, tienen la obligación de que si algún ciudadano pide información a algún estamento oficial, ese estamento tiene que darles la información obligatoriamente. ¿Vale? Entonces, esto que han dicho ahora es algo que pidió un ciudadano hace 3 años y hace poco le entregaron los documentos oficiales de todo esto que pidió. Entonces, entre las cosas que pidió, pues eso, ¿no? Qué materiales habían cogido de ovnis, qué están haciendo con ellos, un montón de cosas. A ver, o sea, tú vas a un edificio oficial de Estados Unidos a pedir información de lo que quieras que tengan y obligatoriamente te lo tienen que dar. Sí, no tan así, pero sí. Hombre, han tardado 3 años, imagínate. Pero 3 años no son nada para saber todo lo que tienen o lo que haya pedido de tema OVNI. Claro, supongo que como ahora están obligados a sacar información OVNI, pues ahora les es más fácil dar esta información a la gente. Obviamente si es información de seguridad nacional y cosas de estas, no te lo van a dar. O al menos se harán los remolones para no dártela pronto, ¿no? Esperando a que salga una ley o una orden presidencial que les obligue a darlo, como ha pasado en este caso. Vamos, que seguiremos sin saber quién fue el asesino de Kennedy. A ver qué pasa. Esto, como todo, se irá sabiendo, pero bueno. El tema es cuándo. Bueno, la siguiente noticia que tenemos es que el juego de mesa de Skyrim saldrá en GameFound para financiarlo. GameFound es como un Kickstarter para apoyar el juego y que lo saquen. Así que habrá que ver qué tal es.
No, que me llama mucho la atención que hagan un juego de mesa de Skyrim, el videojuego. Me encantó. Y tenerlo en juego de mesa puede estar muy interesante. Nos recuerda que hicieron también un juego de mesa de Fallout. Entonces, será, no sé cómo será, pero al menos tiene precedentes. Pues a ver qué tal. Y bueno, la última noticia que tenemos hoy es que en la PS Plus regalan el Final Fantasy VII Remake, con la salvedad de que no se podrá usar en la PS5. Es buena noticia para los que tengan la Play, pero para los que tenemos el PC aún estamos mordiéndonos las uñas. Estoy llorando, ¿vale? Estoy llorando muy fuerte. La verdad es que es una pasada, ¿eh? Porque el remake salió apenas hace un año, es que no llega ni a un año y ya lo regalan, es increíble. Además no fue un juego barato, precisamente. Pero yo supongo que ahora que va a pasar el año, lo van a empezar a... Va a dejar de tener la exclusividad PlayStation, entonces imagino que en cuanto cumpla el año ya empezará a anunciarse que saldrá en otras plataformas. Claro, tiene sentido. Son trucos de marketing. Al fin y al cabo, si lo regalan ahora en PlayStation o lo que sea y consiguen vender alguna PlayStation con el pretexto de que regalan el juego y demás, y tú tienes PC y a lo mejor dentro de 2 meses ya se acaba la exclusividad y lo podrías tener en PC, es una manera de ganar más gente para su videoconsola. Es lo que voy a decir, que como ya está la PlayStation 5, parece ser que no se está vendiendo todo lo que quisieran, y con el llamamiento del Final Fantasy VII, que no es pequeño, pues para quitarse de encima un poco el stock de la PS4, ¿no? Supongo. Sí, mira, en el chat de Twitch, porque estamos en Twitch, retransmitiendo en directo, tenemos una pregunta de Nigromante 2004, dice: ¿es posible que haya más protección sobre esos temas en el área 51? Es posible que algún hacker ya tenga esa información y haga chantaje para no decirlo. Estas cosas, como siempre, los gobiernos siempre las van a ocultar. No las pueden ocultar como ellos quieren, van a hacerlo de otra manera. Y estas cosas, lo que te digo, aunque haya hackers sacando información, la historia siempre nos ha demostrado que pueden hacer callar a la gente, por desgracia, por suerte, por desgracia. Sí, pero seguro que lo que dice Negromante es así. Seguro que hay algún hacker que ya ha conseguido penetrar en esa información, porque hay gente muy buena en ese campo. El famoso Anonymous, creo que es uno de ellos, que coge y crea bastantes teorías conspiratorias. El Anonymous, y también estaba aquel otro que se llamaba Wikileaks, que desveló tanto. Que seguro que hay un montón de gente que sabe un montón de cosas, pero les han dicho que no digan nada y siguen callados. O igual no les han dicho nada y simplemente por no querer llamar la atención más de la cuenta se callan las cosas. No buscarse líos o por alguna compensación económica suculenta, vete a saber. O una ruleta rusa que no quieren usar con ellos y cosas así. Amenazas, pero bueno, amenazas. Nunca. Jamás. Y todo legal y por voluntad propia. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al líder de la región, nos adentramos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la fantasía en los más pequeños de la casa. Y nada, como todos nos hemos dado cuenta viviendo esta vida que tenemos, que conforme crecemos, pues perdemos el recuerdo de lo vivido en nuestros primeros años de vida. En los primeros años, también si se te olvida lo que has comido hace 2 días, pues imagínate en los primeros años de vida, ¿no? Así pues, y desde el punto de vista del que no recuerda, o sea, de nosotros, ya siendo mayores, pues se quiere dar sentido, ¿no?, a ese espacio de tiempo que hemos olvidado. Lo primero que se hace es imaginar. Se imagina cómo gateábamos, cómo sonreíamos, cómo nos tirábamos la comida por encima, o incluso los primeros guarrazos de boca contra el suelo. Bueno, pues todo esto básicamente es fantasía. Nos lo estamos inventando para darle sentido a esos años que no recordamos. Después, desde el punto de vista del propio pequeño, en el momento que está viviendo sus primeros años de vida, pueden imaginar, ¿no? Así como he hecho hace un momento, que son totalmente nuevos en todo, no saben qué están viendo, no saben qué están oyendo, ni sintiendo en sus manos o en sus pensamientos. No tienen ningún tipo de conocimiento que les ayude a vivir o apreciar el día a día, ¿no? Entonces ahí entra la fantasía, que debe intuir por las experiencias que está teniendo qué es lo que ven, tocan o huelen, inventándose significados y con el método del ensayo y el error, pues ir aprendiendo si lo que estaban inventando en sus mentes es cierto o no. Y así constantemente y diariamente. Después, aparte de esta, hay otras teorías
como puede ser la del plano energético o más de otras dimensiones que sería totalmente diferente a esta última planteada. Y seguro que a vosotros os ocurre alguna otra, ¿no? Bueno, estas cosas que has comentado a mí me parecen muy interesantes. Lo primero que has dicho de que como adultos no recordamos los primeros años de vida, tenemos que recordar que aunque no tengamos la memoria consciente de estos años, los primeros 7 años de vida son los más importantes prácticamente de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos 7 primeros años va a ser cuando las experiencias que tengamos dejen estos programas residentes en nuestro subconsciente que nos acompañarán el resto de la vida. Entonces, aunque no lo recordamos conscientemente, todo lo que hemos vivido en esos momentos, que suelen ser cosas pues con nuestros padres que nos han querido mucho en esa etapa, nos han llevado al parque de atracciones, han fomentado nuestra fantasía, nuestra creatividad. Y al contrario, los niños que no han tenido esa suerte y que han vivido otro tipo de experiencias más traumáticas, pues todos tenemos esta memoria residente que nos acompaña el resto de la vida. Por eso es muy importante que en los primeros años a los niños se los acompañe de una manera positiva y de una manera pues fomentando su creatividad, su imaginación, que ya de por sí en la infancia está exuberante. Un niño no necesita nada para creer en la fantasía, porque de hecho lo que has dicho tú es muy cierto. Cuando llegas al mundo no sabes nada, no tienes referencias, pero no solo es eso, estás aprendiendo todo lo que ves, estás empapándote de lo que tus padres te enseñan, tus profesores te enseñan, lo que ves en tus colegas, en tus amigos, pero también tienes una visión del mundo muy imaginativa, muy fantasiosa. A un niño no le cuesta nada creer que aunque no esté viendo a un dragón, el dragón existe. Un adulto esto con su memoria, o sea, con su inteligencia racional y lógica es imposible. Puede imaginar el dragón, pero jamás creerá que existe el dragón. Sin embargo, un niño tiene esa potencialidad. Entonces, en estos momentos es cuando realmente esa fantasía bulle. Por eso vemos que se potencia tanto por medio de las películas de Disney, por medio de las películas de fantasía, que muchas veces son para rangos juveniles, infantiles, etcétera, y se parcelan un poco en este rango de edad, aunque no tenga sentido porque la fantasía, como sabemos, es para toda la vida. Y además los niños, es lo que estáis comentando, todo lo que ven en el mundo lo pueden adaptar a su cabeza como que es todo fantasía. ¿Quién no ha visto a algún niño alguna vez pues por la calle que está saltando, pisando las líneas blancas solo de la acera o las cholas de color rojo o lo que sea, porque lo otro es a saber lo que se estará imaginando en su cabeza, y todo lo que él crea lo puede hacer con una facilidad increíble, por lo que tú has dicho, las películas Disney, los dibujos animados, los cuentos infantiles, todo eso les va dando a ellos un potencial de imaginación que con la edad, como te vuelves más racional, ya no lo vives con esa intensidad, pero al que le gusta la fantasía evidentemente lo sigue pensando y sigue teniendo esas ideas en la cabeza, pero ya de otra manera. Me acaba de venir un recuerdo porque estamos hablando de esto y precisamente es justo lo que tú has dicho, Daniel, que efectivamente a veces por la calle o incluso en el parque vas procurando evitar pisar determinadas líneas porque piensas que es lava o vamos, que no te cuesta nada imaginarlo, y vamos, que tú consigues sustituir el mundo real a partir de lo que te estás imaginando. Así que efectivamente la imaginación o creatividad durante los primeros años de la vida de un niño, pues es una mina de oro, podríamos decir. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo sí que es verdad que muchas de las cosas de cuando era niño no las recuerdo, pero tengo un recuerdo de que jugaba a dibujar laberintos y yo vivía en una casa con terreno y luego me ponía a dar vueltas en círculos por la casa, en el terreno, como si estuviese siguiendo el laberinto que yo mismo había dibujado, pero estaba dando vueltas en círculos a una vivienda, pero en mi cabeza estaba viviendo ese laberinto yo. Sí, es que realmente un niño no tiene límites en las cosas que vive y que imagina. Si nos acordamos de nuestra infancia, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente no necesitar prácticamente nada para entretenerme y divertirme. Es decir, con una piedra yo ya me divertía.
con mi hermano pequeño, jugábamos los dos, nos llevábamos muy poco tiempo de edad y con un par de muñecos nos pasábamos toda la tarde recreando auténticas aventuras y no necesitábamos absolutamente nada más. Quiero decir, estaba todo en nuestra cabeza y no necesitábamos más. Es la potencialidad y la capacidad que tiene un niño de manifestar esta fantasía, esta imaginación. Hay otras formas de manifestarla, que es a través de la pintura o también dibujando, ¿no? Incluso la propia escritura, ¿no? Yo, sin ir más lejos, me da vergüenza confesarlo. Otra cosa que me pasó era que yo había leído que en el mundo real existe, pues, un bosque lleno de unicornios. Esto, bueno, me lo creí, pero había que para entrar a él había que pedir permiso. Entonces tenías que escribir una carta pidiendo permiso y luego, pues, doblarla de una manera específica y luego lanzarla al viento. Bueno, no, ni tiene que decir que hice eso, pero el permiso nunca llegó. Lamentablemente nunca llegó. Bueno, pero es un recuerdo muy bonito. Ahí pusiste toda tu imaginación y tu fantasía y querías llegar al bosque de los unicornios. Sí, ya lo creo. Bueno, tardé en entender por qué no... O sea, yo pensaba que a lo mejor no me consideraban digno, pero vamos, que luego cuando lo entendí dije yo... Oh. Pero hay una parte muy bonita en todo esto, ¿verdad? Es una parte que en cierta medida perdemos conforme nuestra inteligencia racional aumenta y la lógica de la vida real nos aplasta, por así decirlo, que perdemos esta parcela de magia que realmente es muy bonita, esa capacidad de creer, no solo de imaginar, sino de creer lo imaginado, me parece fascinante. Es como vivir la magia en un mundo que aparentemente no tiene magia. El poder de la mente siempre es eso, es poderoso, ¿no? Podemos ver, incluso saliendo a la calle y haciendo el esfuerzo de mirar a un grupo de niños pequeños, intentando disimular un poco, vaya a ser que crean que eres un secuestrador o algo. Puedes ver cómo reaccionan, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces tienen alguna pelota o están jugando con algún columpio, lo que sea, pero siempre hay alguno por ahí que está solo o son varios y están cavilando cosas, están moviéndose de forma errática o extraña y en realidad ellos están montando su juerga, su juego, como si estuviesen jugando a un juego de rol, al Dungeons and Dragons, pero para infantes, para niños pequeños, ¿no? Se lo inventan todo y ellos mismos se crean los escenarios y se crean sus propios personajes y hacen las cosas pues como les parece en ese momento y como ellos creen que es más divertido, ¿no? Es curioso ver eso. Es raro verlo ya, pero cuando lo ves y te das cuenta de que está pasando eso, es bonito. Sí, no, además están tan inmersos dentro de su historia que los ves gritando, los ves haciendo gestos muy, muy, muy vivos que desde fuera dices, ¿qué le pasa? Se le está yendo la olla o está enfermo o algo. Y no, es que está viviéndolo a la máxima potencia. Sí, es verdad. Y de hecho, hay una cosa que, bueno, me acuerdo que yo jugaba con mi hermano pequeño y me acuerdo que nos cabreaba un montón si alguien nos hablaba en ese momento porque te sacaba de la fantasía, ¿no? Del mundo. Entonces era como poner en pausa una película, pero en el que tú eras el protagonista, y en ese momento, pues claro, te fastidiaba que alguien viniera a molestarte, a interrumpirte la fantasía que tú habías creado, porque luego a lo mejor pues podías continuar, pero como que te costaba volver a meterte en el personaje. Entonces era un incordio. Tenemos en el chat a Nigromante que nos pregunta o nos dice, ¿eso quiere decir que los niños son más crédulos por la falta de experiencia y pueden crear fantasías que sean reales para ellos y con la edad olvidarlo? Hombre, yo creo que un niño por naturaleza es crédulo. El niño se va a creer todo lo que le diga cualquier adulto porque realmente es su figura de autoridad. Cuando un niño habla contigo, lo habla buscando respuestas. El niño tiene muchísimas preguntas, entonces tú le das una respuesta y el niño la absorbe, es como una esponja. Realmente pensemos que un infante su cerebro se está todavía formando, no está todavía formado. Entonces es como una esponja que absorbe todos los conocimientos de su alrededor. Entonces sí, un niño puede ser fácilmente engañado. De hecho, por eso muchas veces se producen secuestros. Los secuestradores no tienen ni que obligar al niño. Le dicen 4 tonterías y el niño se lo cree.
Eso es así, salvo que sea muy tímido, pero eso ya entra dentro de las características. Entonces sí, también la falta de experiencia que dice Nigromante, es verdad, es que no tienen experiencia en la vida, entonces están como, son muy nuevos. A mí me gusta decir que alguien es muy nuevo cuando acaba de llegar, como un gatito pequeño es muy nuevo, un perrito, un niño, y claro, todo es sorprendente, todo es apabullante, todo es, se dejan llevar. Entonces sí, son crédulos, tienen falta de experiencia y eso hace también que fomente su capacidad de imaginación. Un niño siempre va a tener una creatividad y una imaginación muy grandes. No obstante, el medio en el que crezca, esto lo va a moldear. No es lo mismo un niño de nuestros tiempos, por ejemplo en España, que los mimamos, los cuidamos, fomentamos su imaginación, todas estas cosas, que por ejemplo pensemos en un niño nacido en el 1800, que tenía nacido en una familia trabajadora, que tenía que desde muy tierna edad ya empezar a trabajar con sus padres, a ayudar, a ver las dificultades de la vida. No es lo mismo, ese niño también tendría su fantasía, tendría su imaginación y lógicamente jugaría con sus amigos y con la pelota, pero su rango de infancia duraría mucho menos. Entonces esto también depende del contexto social que estemos tratando. Sí, pero eso también es ya no solo por la época de que tenían que empezar a trabajar antes o madurar antes, se les obligaba a madurar antes por las circunstancias. También ahora en esta época que no están tan necesitados de madurar tan deprisa, tienen además lo que son muchos estímulos visuales, mucho entre cuentos, dibujos, pinturas, juguetes y las películas de Disney que todos habremos visto miles de veces, y eso te ayuda todavía más a potenciar esa creatividad que ya un niño de por sí tiene innata. Respecto a la última parte de la pregunta de Nigromante, yo debo decir que no es que lleguen a olvidarlo, porque a lo mejor es cierto que con el tiempo se te pueden olvidar cosas, pero si una historia te ha fascinado mucho, que precisamente has sido tú su creador, pues no es que se olvide, sino que más bien se apaga. Tú la tienes en tus recuerdos, pero dejas de creer en ella. Entonces, esa idea que en su momento creías que era verdad, pues sabes que cuando creces es mentira. Entonces, eso es lo que yo creo que pasa. Vuelve a intervenir Nigromante y dice, entonces, ¿es recomendable enseñarle cosas de fantasía, historias, magia o cosas de rol cuando son jóvenes? Las nuevas tecnologías ayudan a que esa mente les haga imaginar cosas fantásticas y divertidas, o se vuelven menos curiosos. Pues yo creo que en la justa medida es bueno enseñarles pues todas estas cosas que tenemos a mano, ¿no? Todas las, ya sean tecnológicas o sean en papel o lo que sea, porque les da una referencia, básicamente. Un niño de hace 40, 50 años, pues no tenía, a lo mejor no tenía tele, no tenía nada que pudiese darle información para luego imaginar. Él se imaginaba sus cosas y a lo mejor para él en su infancia nunca ha existido un dragón o nunca ha existido un hada o un elfo, porque como nunca lo ha visto, eso no se lo llega a imaginar. Alguno a lo mejor sí ha tenido tanta imaginación como para inventárselo él, pero el darle esa información, pueden haber criaturas, pueden haber dragones, pueden haber diferentes especies, escenarios fantásticos como pueden ser los de la peli de Avatar. Todas estas cosas en su justa medida, sin abusar demasiado, pues les ayuda a imaginar nuevos mundos que no existen, pero sí que han visto, y entonces pues ahí ellos añaden más información, añaden más criaturas, más escenarios diferentes, les ayuda a tener más variedad en su imaginativo. Yo creo que está bien. Ahora, que si el niño se pasa las 24 horas viendo los dibujos, pues entonces no tiene tiempo de imaginar porque está las 24 horas viendo cosas. Entonces, en su justa medida, ¿qué quiere decir? Verlo un rato y luego darle rienda suelta sin nada que le moleste para que imagine cosas, entonces sí. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Además, lo que pregunta Nigromante de que si se vuelven menos curiosos, yo creo que no. Porque el niño, como no conoce nada del mundo, lo va aprendiendo poco a poco. Por naturaleza que tenemos el ser humano, es curioso. Entonces,
Sí que es verdad que mientras esté aplatanado delante de una pantalla no lo va a hacer, con lo cual si todo lo haces en su justa medida, como bien has dicho, no debería dar problemas y siempre va a estar curioseando, siempre. Por eso también hay que tener 1000 ojos con ellos, porque si te descuidas te la lían. Sí, a ver, yo estas preguntas las veo muy interesantes. La primera que ha hecho de si es buena mostrar la fantasía a los niños en juegos de rol y demás, yo creo que definitivamente sí, porque todos los estímulos que hagan que su parte cerebral dedicada a las cosas artísticas, que sabemos que un hemisferio de nuestro cerebro es para la inteligencia racional y el otro es para la inteligencia más emocional, artística y demás, se potencia, porque a lo largo de la vida su inteligencia racional, el hemisferio cerebral dedicado a esto, se va a potenciar seguro, porque va a tener que aprender, va a pasar por la escuela, la universidad, etcétera. Y todos estos estímulos, por así decirlo, imaginativos, lo que van a hacer es que se convierta en una persona más creativa, que luego en su adultez esa creatividad ya la usará dependiendo de cómo sea la persona. No tiene por qué gustarle ni siquiera dragones y mazmorras como a su padre, simplemente su creatividad a lo mejor sale por convertirse en un inventor de algún nuevo producto o por cualquier cosa, pero desde un punto de vista creativo, que es lo que le habrías dado. Y por otro lado, lo de las tecnologías, no veo que esté mal, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que hoy en día hay una sobreexposición a la tecnología exacerbada, se pasa. Me refiero a que está demostrado, por ejemplo, que las pantallas, demasiado tiempo en la pantalla, merma tu capacidad de atención, de concentración, y esto un niño no debería darse para un niño, porque como he dicho, es una esponja. Entonces, si se acostumbra a esa falta de atención, a ese déficit, pues tampoco va a ser bueno. No digo que no pueda hacerlo, pero yo sí que es verdad que he visto a madres que le dan la tablet al niño y el niño está, siendo muy pequeño, con la tablet toda la tarde enfrascado en la tablet. Tampoco creo que eso sea saludable para el crecimiento del niño. Aquí entraríamos precisamente en la educación del niño. De hecho, aquí, pues respecto a la pregunta de Nigromante, pues, a ver, ¿es recomendable enseñarle cosas de fantasía, historias de magia o cosas de rol cuando son jóvenes? Pues aquí la respuesta variaría según qué guía o qué consejos te dé los expertos, porque algunas guías te dirán que sí, otras te dirán pues que no tanto. Lo que sí que está claro es que dentro de la educación es lo que habéis dicho vosotros. No se puede permitir al niño que esté sobreexpuesto a la tecnología, porque a lo mejor la tecnología, es cierto que la tecnología nos ayuda, pero está demostrado que si estás expuesto de manera continua, pues la tecnología, en vez de ayudar, lo que hace es el efecto contrario. La tecnología lo que haría es matar la creatividad. Entonces, quizás para lograr conseguir que la creatividad crezca, entonces lo que habría que hacer es utilizar los libros o cualquier otro medio con el que el niño se sienta libre para ir exponiendo lo que tiene en su cabeza, lo que tiene en su imaginación. Sí, básicamente es, bueno, aparte de lo que he dicho antes, ¿no? Que está bien tenerla un poco como puntos de referencia, pero lo suyo es que jueguen con juguetes o con otros niños para desarrollar su mentalidad, su imaginación, cosas que hagan, que le nutran para que su idea o su imaginario evolucione y pueda añadir más complementos a su día a día. Básicamente es eso, ¿no? Es nutrir el cerebro del niño con nueva información. Sí, y a este respecto, ya no solo el tema fantástico, yo creo que para un niño, y no solo para un niño, también para los adultos, yo creo que es para todo el mundo. Una cosa que es muy necesaria y que apenas se hace o que cada vez se hace menos, dependiendo también de la persona, pero es acudir a la naturaleza. Es decir, un niño tiene que estar, no digo constantemente, pero cada cierto tiempo, pues yendo al campo, yendo al bosque, contemplando animales, contemplando el cielo abierto. Todas esas experiencias nutren lo que es ese concepto aventurero, ese concepto de viaje, de búsqueda, no sé cómo explicarlo, pero realmente yo creo que eso favorece mucho a una persona cuando es muy joven y que está aprendiendo, porque te da unos horizontes mayores, ¿no? Te da unos horizontes de vida que luego cuando seas adulto
vas a poder utilizar y vas a poder apreciar. Y igualmente para adultos, es decir, en este mundo tan sometido a prisas que llevamos, a estrés, a radiación electromagnética, todas estas cosas que vivimos, el hecho de salir a la naturaleza, de estar, por así decirlo, expuesto al medio natural es un privilegio muy grande que afortunadamente todavía podemos disfrutar. Quién sabe si en el futuro, tal y como vamos, podemos hacerlo. Deben ser uno con la fuerza, con la naturaleza, si no, mal asunto. Sí. El poder de la fuerza. No, pero sí, es cierto lo que tú dices, o sea, está demostrado eso, sí que es verdad que estar en contacto con la naturaleza es bastante sano para ellos, también tanto física como mentalmente. Entonces, en el momento en que ya a lo mejor dejan de estar en contacto con ella, no es que el niño se muera ni pues empiece a experimentar secuelas graves, ¿no? Pero lo que sí que está cierto es que a la larga se demuestra que vemos que a lo mejor el niño se vuelve más urbano y quizás menos aventurero. No sé, creo yo. Yo puedo decir desde mi experiencia que mi tía me hizo el gran favor desde que yo era muy niña de sacarme a la naturaleza. Hacíamos excursiones cada 2x3 y no solo a la naturaleza, sino también de viaje a sitios. Nos íbamos a visitar observatorios a 2000 metros de altitud, nos íbamos a Francia. Desde muy pequeña yo he estado viviendo todo tipo de aventuras y me lo he pasado genial. Y claro, cuando yo ya he comenzado a ser adulta, pues ese gustillo por la aventura nunca ha llegado a irse, de hecho se ha potenciado. Y por eso pues me he convertido en una persona pues muy viajera, que le gusta mucho experimentar, hacer cosas. Entonces, desde mi propia experiencia, que no es aplicable a todo el mundo porque todos somos diferentes, pero desde mi propia experiencia yo reconozco eso que hizo mi tía por mí pues como un favor enorme por el que le agradezco muchísimo. O sea, yo realmente soy como soy también por todas esas experiencias que me otorgaron cuando era niña. No, está claro que todo lo que vivimos, aunque no lo apliquemos en el momento o en los años siguientes, siempre queda en el remanente del recuerdo. Y en algún momento, años después, puede surgir algo que te recuerde a ese momento de hace 15, 20 años y te ayude o a superar algo que tengas que resolver, o incluso pues en el mundo de los escritores pues te puede dar ideas que no sabías que tenías ahí, pero que en un momento dado, por intentar escribir de algo en concreto, recuerdas aquel recuerdo de hace 20, 30 años y te da esa idea que si no lo hubieses vivido pues no la tendrías, ¿no? Tendrías ese bloqueo de escritor, ¿no?, tan conocido. Sí, realmente es lo que hemos dicho al principio, de potenciar la creatividad. Eso para un escritor es maná del cielo. No solo para escritores, sino también para artistas. De hecho, Beethoven decía que para escribir la música, decía que tenías que hallar el silencio en tu interior, tenías primero que encontrarlo para luego empezar a escribir o escuchar la música. Una cosa bastante curiosa. Yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero como que no deja de ser una de estas frases que se te quedan grabadas. Y claro, quizás uno de los sitios donde puedes conseguir eso pues es precisamente en la naturaleza. A lo mejor para un escritor o para otro tipo de artista, precisamente a lo mejor no es el silencio, sino quizás hallar la inspiración máxima. Supongo que a eso es lo que se refería Beethoven. Sí, y ahora que comentas a Beethoven, también podríamos decir algo parecido de Leonardo da Vinci, cuando decía que él, cuando trataba sus esculturas, realmente lo único que hacía era quitar piedra que sobraba, pero las esculturas ya estaban ahí. Él lo único que hacía era descubrirlas. ¿Pero ese no era Miguel Ángel? ¿O es que yo Miguel Ángel, me sí. Vale. Miguel Ángel, sí. Vale, me he quedado un momento rayado y dije, o sea, Leonardo da Vinci, y dije, espera. No, es que me he confundido, es Miguel Ángel, sí. Pero realmente es realmente lo mismo. O sea, quiero decir, dos genios tan distantes en la historia, pero realmente se refieren a lo mismo y en sus propios campos, ¿verdad? Sin lugar a duda. Yo creo que se refería más a que cuando estás tranquilo y estás concentrado en ti mismo, con la mente en blanco, ahí es cuando empieza a surgir de tu yo interior, o las ideas o las musas, como lo quieras llamar.
Yo creo que se refería más a eso, ¿no? A una concentración tranquila de dejarme tranquilo aquí solo, que ya saldrán las cosas. Sí, el arte. Pero que vas a ver, eso ya lo que pensase o no, lo único que lo sabe es él. Pero sí, es muy probable que se refiriese a que en sus momentos de silencio es cuando le venía la inspiración. Al arte no se le puede exigir, o sea, a veces te llega y otras veces no te llega, pero es cierto que un niño le llega más fácil, tiene esa conexión mucho más espontánea que un adulto, quizás por lo que hemos estado hablando, que un niño cree que todo es posible y que si todo es posible, pues entonces cualquier cosa que él piense se hará realidad. En un adulto, debido a su inteligencia racional que ha empezado a florecer, pues entonces él se da cuenta que algunas cosas son imposibles y quizá por esa razón esa conexión con la creatividad se pierde con el paso del tiempo. Bueno, creo que vamos a ir dejando el imaginario infantil por aquí. Vamos a emplazar todo este tema de dónde surge la imaginación y todo esto para otro programa. Así que... Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos del manantial en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com es el email donde nos podréis contactar, darnos ideas para charlas, para siguientes episodios, o si queréis participar, pues vosotros mismos, decirnos lo que queráis. Después Alma tiene Facebook, @Alma Mínguez Herrera. Jaime tiene su Instagram, que es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como yo tenemos @sagaldin en cualquier red social. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa del Refugio del Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, y buen viaje, aventureros. Muchas gracias una semana más. Un placer, aventureros. Hasta la semana que viene, aventureros, que tengáis un buen viaje. Hasta la próxima, aventureros, y no perdáis ese espíritu de niños. Pues muy bien, muchas gracias a todos en el streaming también por estar aquí. Y por participar, decirnos cosas, preguntarnos cosas, darnos información, dejarnos con ganas de comer, gracias ayudadas. Sí. Y bueno, y al nigromante también, que siempre está ahí, siempre nos pregunta cosas. Y hace preguntas muy interesantes, por cierto. Sí, también Dakar, sí. Dakar y Ulf nos ha entretenido. Sí. Yo y mi querido también nos ha entretenido un rato. Está bien. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos aquí en el mismo formato el viernes que viene a partir de las 7, si no pasa nada. Y si pasa algo ya os avisamos por las redes, por Instagram sobre todo. En Instagram de @sagaldin, que ahí es donde cuelgo todas las cosas de esto, del podcast, del Refugio del Aventurero y demás. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, adiós. Hasta ahora, adiós.